día viernes ya estamos todos listos y dispuestos, justamente como tú bien decías, Mike, para recordar a uno de los personajes más famosos y más queridos del cine hasta el día de hoy. La princesa Leia, por supuesto, personaje que interpretó Carrie Fisher, quien lamentablemente fallece hace ya casi exactos 4 años. Esta mujer, actriz, pero también escritora y guionista, que a los 19 años empezó a interpretar a este personaje que vemos en pantalla, la princesa Leia, recordada también por su actitud, por ser una princesa muy poco convencional que venía a romper todos los cánones de princesa de esa época del cine, y también, por supuesto, por sus llamativos peinados, ¿cierto, Carlitos? Pasemos a revisar de inmediato la ficha forense para que vayamos conociendo antecedentes de su nacimiento y su fallecimiento. Vamos con la primera ficha, la ficha gráfica. A ver. La ficha técnica, perdón. Vamos, el nombre es Carrie Frances Fisher. Ella nació el 21 de octubre de 1956 en Burbank, California, en Estados Unidos. Ella medía 1,56 m. Chiquitita. Pesaba 77.5 kilos. Y los padres, y ojo aquí, no es un detalle menor y lo vamos a ir conversando durante el programa. El padre era Eddie Fisher y la madre Debbie Reynolds. Grande Debbie Reynolds. Grande. Exactamente. Muy famoso. Vamos a la otra ficha, la ficha gráfica o la ficha técnica del caso. El caso es el número 2016-09-419. La fecha de muerte fue lamentablemente el 27 de diciembre de 1916. Y aquí hay 2 escenas del crimen. Uno en el vuelo United 935, que era el vuelo donde ella venía desde Londres hacia Los Ángeles. Y finalmente ella fallece en el centro médico Ronald Reagan de la UCLA, o de la Universidad de California de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, y la ciudad de muerte es Los Ángeles, Estados Unidos. Así es, vamos a conocer también dentro del programa cuáles fueron sus causas de muerte, pero partamos un poquito recorriendo su historia de vida. Como bien decías, Carlos, ella fue hija de Eddie Fisher, un famoso cantante melódico que ganó varios discos, incluido Disco de Oro, y también de la famosísima actriz Debbie Reynolds, como no recordarla ahí con su personaje protagónico de Cantando bajo la lluvia. Esa dice, all I do is dream of you, is all I do. Exacto, o sea, Qué buena voz, maestro. sí, debería cantar más seguido. Es fanático de los musicales. Sí, el género que más me gusta. Sí. Después la ciencia ficción. Descubriendo nuevas facetas. Y conjunto a Jane Kelly. Y aparte que ella, claro, perteneció desde muy chiquitita a esta élite de Hollywood, entonces ella creció en el ambiente artístico. Bueno, ella tenía un hermano pequeño también con quien se llevaba muy bien, tuvo una infancia muy feliz, muy rodeada de libros, de poesía. Finalmente ese era su incentivo y sus amigos, entre comillas, más cercanos. Asistió a la escuela de Beverly Hills High School cuando tenía 16. A esa edad después se mudó a Londres y debutó en el hit de Broadway Irene, protagonizado por su madre. Fíjate, ahí tuvieron la posibilidad de trabajar juntas y estar más tiempo juntas también, porque producto del mismo trabajo de su mamá, ellas no podían compartir mucho. Luego, en el 73, y debido a esta incompatibilidad de tiempo, deja la escuela y se matriculó en la Central School of Speech and Drama en Londres. Estuvo ahí durante 18 meses y luego fue aceptada en el Sarah Lawrence College para estudiar arte, cosa que nunca terminó. Siempre estuvo ahí probando varias cosas, pero finalmente no logró concluir esa carrera. Pero siempre el mismo interés. Lleva medio camino. Ahora, entendiendo que en aquella época las grandes estrellas de Hollywood eran como, se entiende en el buen sentido de la palabra, animales talentosos de cuerpo que demostraban sus capacidades en la pantalla, pero ella es de esa pequeña elite que tuvo formación teatral shakespeariana en Londres, de larga admiración artística de parte de los norteamericanos hacia el país europeo, y entonces ella venía con otras jinetas, otras medallas encima, otra formación y preparación. Exactamente. Bueno, luego de eso, de su paso por Londres en el año 75, finalmente graba su primera película de Hollywood, que se llamaba Shampoo. Eso fue cuando ella tenía 17 años. Clásico. Y siguiendo, fue un clásico, Sí, ¿no? con Warren Beatty, por supuesto. Warren Beatty, sí. Y luego, después de 2 años, en el 77, ella conoce a un director de cine llamado George Lucas. Se encuentra con este tremendo director y que, claro, fue uno de los grandes gestores de la industria cinematográfica, no solo en Estados Unidos, sino que marca un antes y un después en la industria en el mundo. Y ahí es donde él le dice, yo te quiero a ti, tú vas a ser la princesa Leia en esta saga de películas llamada Star Wars, personaje que recordamos hasta el día de hoy. Mi querido Lama.
Sí, ahí te das cuenta que, a ver, George Lucas era un desconocido, venía a hacer American Graffiti. O sea, tenía dos, tenía THX 138 y claro. American Graffiti. Ojo, es que él era amigo y él era la otra parte de Francis Ford Coppola, por eso él venía también como respaldado por un grande del cine norteamericano, pero él quería hacer otro tipo de película. Sí, de hecho, incluso Lucas, cuando logra toda su fortuna, pagó parte de Apocalipsis Now cuando Coppola estaba atrapado en la selva y no tenía cómo salir de ahí, no tenía plata tampoco. Sí. Ese nivel era el de amistad, es de una camada donde era amigo Spielberg, Coppola, De Palma y George Lucas. George Lucas, cuando junta y empieza a armar esta película, que no tenía apoyo del estudio, que era como, ya, ¿sabes que vamos a cumplir con este contrato de este tipo que quiere ser este western espacial? Qué raro, ¿no? Y qué fome. Y esto no ha tenido nunca éxito ya, pero... ¡Y qué caro! Y caro. Entonces, mira, vamos a hacer esto. Nosotros dejamos los derechos y él dice que va a ser 2 más. Entonces, démosle los derechos de todo, juguetes, qué sé yo, esas cosas no interesan a nadie, para que él los pueda explotar. Y decide juntar a tres personas. Mark Hamill, un desconocido, Harrison Ford, que en ese momento era el que le ayudaba a leer los guiones para elegir actores dentro del casting de la Guerra de las Galaxias, y finalmente se dan cuenta que era el único que podía interpretar de buena forma el personaje de Han Solo. Exacto, y de hecho Harrison Ford era carpintero y además trabajaba en un lavado de autos. Sí. Sí, ese era el nivel de actores que tenía para esta película tan extraña de la época y que era... y ahí se explica las veces y eso ya harina otro solo para que se entiendan, esto me lo confirmó el mismísimo Harrison Ford, uno de los personajes más antipáticos, al cual quiero mucho en lo profundo de mi corazón por su personaje, pero está en el top número 1 de los jugadores más pesados que me ha tocado conocer en mi maldita vida. Este hombre había trabajado ya en un par de películas, estaba desde Los Cañones de Navarone, en Los 10 Cañones de Navarone, había aparecido en American Graffiti al final como un pequeño, digamos, cameo, que luego se repite y le hacen un homenaje a aquello en Volver al Futuro en la tercera parte. Pero él era carpintero, pero ojo, para que no se confundan, él es carpintero, pero como una carrera que aquí no existe, que es como ingeniería en carpintería. Era bacán, pero ha pasado. Pero siempre quería hacer estas pruebas de actuación, el cual nunca le iba muy bien. ¿Por qué? Porque su temperamento era de un nivel de odiosidad, era oyugo así, pero para matarlo. Mira, tengo una consulta para los fanáticos. Acá con el Monty estamos como en la Comic Con de... En esta lógica que ustedes están hablando... No, muy bien agradecido, estoy aprendiendo mucho. En esta lógica que hablan de un elenco que de alguna forma no era un elenco A, no era el mejor elenco que podías tener, como tú dices, era una película casi como ya, que juegue un rato. Me imagino que la imagen de Carrie llega como la gran diva, por llevarla a estos tiempos, al tener esta familia, al tener a su mamá, que era una super estrella del cine, llega como el gran gancho comercial, o en el fondo es como, ya pongámosla porque es hijita de... No, son dos, perdón, pase corto. No se enoje, no se enoje. Aquí habían solo 2 actores conocidos que la gente en una encuesta sabían cómo se llamaba el actor, no solamente el personaje. Todos conocían ya Han Solo, Luke, así. Pero cómo se llama el actor, no sé, no importa. Pero todos sabían que la princesa Leia se llamaba Carrie Fisher. Y el otro de la realeza, que los dos, con él nomás hablaba, era Sir Alec Guinness, un actor que interpreta a Obi-Wan, y él fue condecorado a nivel de la realeza por la reina, y él hacía clásicos como Lawrence de Arabia. Pero eran esos dos nomás, que era un grupo aparte. ¿El elenco no se llevaban? Es como que ellos... No, que es como que tú digas, ellos eran de la selección chilena y los otros jugaban en la liga acá de Quilín. Aparte que, ¿no? Pero hacían la diferencia. Sí, ¿cómo vamos a hacer una pichanga y ¿sabes qué pasa? Cuando tú tenías un gallo como Alex Guinness trabajando en una película donde tenía un director que es Nobel, al cual él no le creía, no le gustaba la película, no le gustaba nada. Pero dentro de su contrato, porque el tipo cobraba caro, dejó una cláusula, porque no pudo cobrar lo que quería, que decía, mira, si la película va bien, yo me quedo con el 0,5% de lo que vendan en entrada. Y dicen que Sir Alec Guinness, sentado en su casa, disfrutaba como habían cuadras y cuadras de fila para entrar al cine. Y le llegar así un cheque. Oye, porque al que le gustó esto cambió la historia del cine. Hasta el día de hoy. De la forma de hacer películas, de vender juguetes, videojuegos, acá empezó un negocio. Todo. Entonces, pero un detalle para no salirnos de Carrie Fisher muy corto. Ella es un personaje, Roldán, respecto a Montay, ella nació famosa. Claro, no es lo mismo por eso le pregunto, era como un gancho. Entonces, cuando dicen muchos directores que necesitan en el afiche un nombre para que tu película tenga un gancho comercial, sobre todo en Hollywood, el actor el que genera el gancho. Entonces decían, ya, Carrie Fisher es un nombre, a pesar de que no sea un nombre importante en la industria, pero es un nombre. Y por eso la tienen ahí. Ahora, Lucas pensaba, yo necesito una princesa, pero una princesa que se meta al barro. Necesito la princesa de Disney que está esperando que la rescate. Necesito la princesa que vaya ella a rescatar. Que dispare. Y que dispare. Que se rescate que sola. se transforme, que sea una rebelde. Carrie Fisher era una rebelde. Pero además, tú la miras y era una princesa.
Entonces, con eso solucionado, era muy fácil generar este personaje tan icónico y que por primera vez despierta y levanta a las niñas. Y los demás sacados de la perrera. Sí, o sea, y no. de hecho hay un tema con Carrie Fisher cuando le ofrecen este personaje de ser la famosa princesa Leia. Ella vio el guión y dijo, pero a mí no me interesa, ¿cómo yo voy a estar ahí? De verdad, no le gustaba el personaje. Decía, ¿cómo voy a ser yo una mujer, una princesa con un peinado raro, disparando con un vestido? No lo entendía. El peinado fue duro. Ella no entendía, decía, pero ¿cómo voy a ser yo este personaje? Pero bueno, hay que trabajar. Claro. Para la época era súper extraño. Y nunca pensó que le iba a cambiar la vida. Sí, esas son las cosas que te llegan las oportunidades y hay que tomarlas. Claro, pues y en el fondo Star Wars nace como cualquier proyecto que no se sabe si va a tener éxito o no, entonces en un principio no podías arriesgar tanto, ponías a un puro personaje conocido como gancho, pero el resto también abaratemos costos y finalmente resultó ser toda una obra maestra del cine. Tal cual. Ahora, ahí te das cuenta de cómo hay cosas que son... Yo creo que la única persona que puede hacer a la princesa Leia era Carrie Fisher. Es como esa gente que nace para interpretar cierto rol. Y en esta película ocurre principalmente con Carrie Fisher y Mark Hamill, porque igual Harrison Ford logró hacer una carrera extensa y logró tener otros personajes. Aparece en Blade Runner, aparece en Indiana Jones. Sí, por supuesto. O sea, tiene personajes icónicos más allá de Han Solo. Porque para el resto, digamos, quedaron condenados en estos personajes. Fue tan icónica la película que después tú los mirabas y no podías ver más que el personaje. Sí. Sin embargo, se supieron reinventar. Tanto Mark Hamill, a través del doblaje y locuciones para cine, y Carrie Fisher también. Carrie Fisher era una mujer, como decía Juan Andrés, que tuvo una formación completamente distinta. Es como que tú llegues a hacer tu primera película, pero ya te graduaste de todas las universidades, de todos los títulos, estás listo. Y incursiona en la literatura. De hecho, escribe libros. Tiene 12 bestsellers por ahí. Imagínate. Comienza a escribir guiones para Hollywood, tanto para cine y televisión. Incluso hay algunos que cuentan que cuando tenían un guión que era un nudo, no saben qué hacer, ya llámate a Carrie Fisher. Carrie Fisher lo agarras, ya esto es. Sí. Esto ahí está. ¡Oh, qué increíble! Corregía guiones. Empezó a hacer un trabajo muy potente detrás de cámara, y donde era muy conocida en el ambiente y muy querida más, porque era muy graciosa. Vamos a ir viendo en el programa cómo ella aprende a reírse de sí misma y entiende que la única forma de sanar sus heridas es tratando de lavarlas frente al público, ya que el público es el primero que te apunta con el dedo y te dice cuando estás equivocado. Ahí estamos viendo una escena que a ella la marca completamente, que es el icónico bikini metálico. A todos, maestro, ¿Por qué digámoslo. es tan icónica esta escena? A ver, la marca ella y marca también la película, porque es la primera vez en la saga de Star Wars, en El Retorno del Jedi, en el cual tú ves a la princesa Leia transformada en un objeto sexual. Anteriormente, en la primera película aparece con este vestido blanco, finalmente la ves como princesa. En la segunda película la ves vestida muy guerrillera, muy en lo que es disparar cuando salen de Hot y todo lo que ocurre ahí. Y en esta película la ves esclavizada, la ves bajo el podio y la ves al mismo tiempo sexualizada, algo que no había ocurrido anteriormente por el cerdo que se encuentra atrás, Jabba the Hutt, que podría compararse a cualquier político tanto a nivel nacional como pero después le practica sadomasoquismo. La princesa ahorca al Hutt. Sí, lo maravilloso es cuando lo ahorca. Entonces, claro, en ese momento, cuando termina ahorcando y termina deshaciéndose Jabba the Hutt, es cuando deja de ser un objeto sexual y recupera su estatus de princesa. Ella se salva, piensa que está en ese palacio por la necesidad de rescatar a Han Solo. Roldán, ¿sabes qué? Lamento mucho. La vi, de hecho Han Solo estaba... mucho esto. Vamos a tener que hacer una pizarra, ¿eh? No, yo explicarle a Mike. No, si esta la vi. Van a rescatar porque Han Solo estaba congelado. Sí, en carbonita. En carbonita. Muy bien, de hecho, ella se salva sola. O sea, porque recuerden que Luke estaba peleando con el otro animal abajo y ella es la que logra matar a Jabba, que nadie lo había podido matar antes. Ella salva a Han Solo, ella salva a Luke, ella salva al universo. Se sirve el Arturito que le rompe la cadena nomás, que ya a esa altura liberada era como su dildo personal. Maestro, maestro, sí, esto es como el cast de Star Wars. Lo único que voy a decir es que Monty sería Leia. Los restos salen sus conclusiones. Tú sabes que además hay una serie que fue muy exitosa en el tiempo, que le costó, que es Family Guy. ¡Grande! Que es una serie que fue muchas veces cancelada, pero finalmente el 2005 logra despegar, logra zafar de todas las veces que fue. Ya estamos viendo el personaje de Angela, que era la jefa de Peter Griffin, que la voz la hacía Carrie Fisher. Y seguramente participaba activamente en los guiones porque le gustaba hacerlo, le gustaba aportar y cambiar y también hacer chistes. A mí me parece que fue una mujer que entendió y encontró el humor no solamente una forma como un mecanismo de defensa, sino que también encontró la manera de poder hacer una redención frente al público y frente a su propia vida para poder entender finalmente cuáles son los procesos que tenía que cerrar. Además que enganchó mucho con el director Todd McFarlane, que es un genio, que es el creador de esto, que él tiene muchos problemas con el alcohol. Y se juntaban a hablar de eso. Él todavía lidia con el alcohol. Pero es simpático, hace comedia y un genio del cine, digamos. Pero es un problema que tiene y que más o menos lo surfea hasta donde puede. Y qué bueno que tocaste el tema del alcohol porque
para Carrie Fisher, el tema del alcohol... Ahí está el funeral de Carrie Ahí está el Fisher. funeral, claro, porque cuando ella fallece, hacen fallecer al personaje. Que me parece que es finalmente el más lindo homenaje que se puede hacer a la industria que trabajamos nosotros. Entender que, a pesar de que se diga en esta industria que nadie es reemplazable, hay personas, hay personajes y hay formas de hacer que no tienen reemplazo. Y que lamentablemente me parece que eso es lo que tienes que hacer en una situación como esta. Entender que el personaje tiene que cerrarse y que cumplir un ciclo, tanto en su vida como en la ficción. ¿Cachai? Me parece, estas son las cosas lindas de repente de la tele, a pesar de que esta sea una serie donde los chistes contra todas las minorías, tanto sexuales, raciales y de religiones, salgan a la palestra. Es como una mezcla entre South Park y Los Simpsons esto. Claro, pero mal chancho. Claro, sí, pero es muy bueno. De hecho, ese episodio cuando muere Carrie Fisher y le hacen ese homenaje que las imágenes estábamos viendo recién, fue uno de los episodios de Family Guy más vistos en la historia de Estados Unidos, porque Angela, que era el personaje que ella interpretaba, era la jefa, porque Peter Griffin trabaja en una cervecería, en una fábrica de cerveza, y era la jefa, y era una jefa muy como ella, muy dura de personalidad, pero también ella sabía que nadie la quería mucho en el ámbito sexual, entonces ella siempre estuvo enamorada de Peter Griffin y jugaban con eso, pero fue muy triste que partiera de la serie y es un personaje irreemplazable hasta el día de hoy. ¿Y este capítulo fue cercano al fallecimiento como en tiempo real? No. ¿Al mes, 2 meses o fue algo que se dio mucho? No, porque los capítulos de dibujo animado, por ejemplo, cuando tú tienes la fecha de emisión... Ya estaba todo esto. Tiene un trabajo por lo menos de 8 o 10 meses anteriores. Sí. Hay correcciones, incluso cuando se están grabando las voces, porque también hay un juego del actor de interpretación. No sé si has visto, por ejemplo, ahora que se habla tanto de Pedro Pascal, perdón el lapsus, pero... Estamos en Star Wars. Estamos en Star Wars. Cuando está haciendo el Mandalorian, que él aparece con el casco, pero sin embargo cuando graba las voces y lleva, por ejemplo, The Child, no quiero decir el nombre porque Roldán no lo ha visto, en el brazo, cuando él graba la locución, lo hace con un cojín. Para interpretar y entender. Entonces, muchas veces la interpretación de cuando graban la locución de la voz, hay cambios que ayudan a la animación también. Hay una retroalimentación. Entonces, esto es un trabajo muy largo. Posiblemente este sea un capítulo que se tuvo que armar de emergencia. Sí, no, así lo hicieron, porque Carrie fallece el 27 de diciembre, que es la mitad, no es verano como en el hemisferio sur, sino que está en la mitad de la temporada en Estados Unidos. Y ellos, season, como dicen los gringos. Claro, y ellos tuvieron que crear esto de emergencia, hicieron todo esto y lo incorporaron en el episodio de la semana siguiente. Entonces fue un homenaje que se tenía que hacer y ellos tomaron esa responsabilidad y lo hicieron muy rápido, no en el sentido de mal hecho, al contrario, sino que tomaron toda la rapidez y lo hicieron con la mayor premura posible porque es Carrie Fisher. Ella merecía ese homenaje que se hizo. Ojo, la gente no lo sabe, pero los dibujos animados también tienen escenas eliminadas. Y que quedan en un banco y todas esas escenas eliminadas, podéis tratar de armar otro capítulo, lo digo en serio. Oye, y lo bonito también de ver la historia de Carrie Fisher, que ella, claro, marcó un precedente y dejó una huella en esta industria, en donde en su época quizás era una industria mucho más masculina que la que vemos hoy día, en donde ella no solamente se destaca como actriz, sino también como escritora, como guionista, como una mujer capaz de darle la vuelta, una mujer que termina siendo de pronto un poco asesora de estos guiones, o sea, una mujer que tenía voz y dejó ahí, marcó un precedente, y su liderazgo como figura femenina yo creo que la vamos a recordar siempre. Es que además de su talento, tenía todos los elementos que a Hollywood lo hacen adorar a un personaje. Una mujer extravagante, rebelde para su época, que además podía trabajar en distintas áreas de una industria en la cual no todos tienen esas capacidades. Una industria que se dedica principalmente a que tú hagas una cosa y era capaz de hacer varias cosas a la vez. Y que le hayan dado la oportunidad también. Lo que pasa es que era Carrie Fisher y además, perdóname, la gente que trabajó con ella dice que era muy agradable trabajar con ella, que era muy simpática, que pasaba ahí un muy buen rato con Carrie Fisher. Entonces también hay una cosa de ser una mujer querendona y súmale una fama de decir, pásale esto a Carrie Fisher que te lo va a arreglar. Claro. O sea, confiaban plenamente en su trabajo. Exactamente. Ahora, ojo, ella, el tema del alcohol que lo hablábamos anteriormente, y Mike, me gustaría invitarte a que pongas mucha atención en esta parte. Tiene que ver con el 2021. En algún minuto lo vamos a ver. Tiene que ver con una, por decir, como una forma que ocuparon algunos gringos, no solamente Carrie Fisher, sino que también, por ejemplo, Mike Tyson, de hacer una redención pública a través como de un monólogo o obra de teatro, hablar de tus problemas personales, de eso que habló tanta gente, pero que tú nunca hablaste públicamente, y transformar esto, no creo que sea en un negocio, pero sí en una manera como de lavar la herida frente al público, y finalmente es a quien le debes todo. En el caso de artistas de este nivel, nosotros obviamente nada. Esto se llamó El deseo de beber, que sería en inglés Wishful Drinking, que es esta idea de los alcohólicos de despertar con una resaca
entendiendo que el Gana cuerpo, de chupar. claro, ¿Cómo el es? cuerpo te está matando, pero al pasar el día vuelve ese deseo de beber, que tiene que ver también con una cosa que te va pidiendo el cuerpo, que ya es cuando pasa a ser, no pasa a ser algo como que tú quieras hacer porque te agrada, Claro, sino que es tienes una algo que tienes que hacer necesidad. porque lo necesitas. Sí, tiene una adicción. Es una adicción. Y en este monólogo, que no recuerdo dónde, yo lo vi en el cable, recuerdo que lo vi en el cable. Sí, HBO lo HBO, exactamente, lo mismo que el de Mike Tyson. Sí. Hablaba de esto, hacía muy buenos chistes, se reía bastante de su condición y creo que es ahí donde ella logra dar el giro y logra sacarse a la princesa Leia, a pesar de que en el 2014 la llaman de nuevo y dicen, aló, oye, sé que te costó muchos años sacarte a la princesa Leia, pero podrías volver a interpretarla porque vuelve a estar... No, no sería lo mismo. Y ella entiende que es algo que ya no tiene que ver con ella, sino que es cuando el personaje pertenece a los fanáticos. Y yo creo que eso es lo que pasa con la figura de Carrie Fisher. A pesar de todo lo que vivió en su vida y a pesar de hacer todo esto a la lavadería frente al público, ella termina perteneciendo más a los fanáticos que a sí misma.